Japón, del imperio al milagro. Bueno, tanto gusto. He querido hacer esta presentación porque el caso de Japón es el caso más interesante de recuperación de un país que ha sido sometido o ha sido invadido. En todo caso, recordemos que Japón fue un imperio, o pretendió ser un imperio, mejor dicho, a principios del siglo XX. Él buscó la manera de apoderarse del sureste asiático, de tal manera de ejercer un dominio territorial en un área de influencia. Para poder hacer eso, evidentemente Japón contaba con los recursos para eso. Fue una potencia, o sigue siendo por supuesto, ¿no? Pero en ese momento ya era una potencia industrial, una potencia económica y una potencia militar. Sin embargo, como todo imperio, comienza a consumir mucho más de lo que puede producir y necesitaría entonces recurrir a la extracción de los recursos de su área de influencia, de los territorios alrededor de él. Bueno, entonces el caso japonés es un caso que nos interesa mucho para poder entender lo que ha ocurrido en nuestro país, Venezuela, y también para tener una guía, un antecedente de lo que posiblemente podamos hacer, porque revisar los antecedentes significa revisar la historia para poder ver hacia el futuro y no andar a ciegas. Veamos entonces. Vamos a ver primero la escala de los acontecimientos, o sea, qué ocurría en esa época, en principio del siglo XX. Fíjense que ya Japón y la Unión Soviética estaban en guerra desde 1932. Sin embargo, esa guerra, que fue motivada porque Japón intentó tomar Siberia, intentó tomar la región de Siberia, que es una región de la Unión Soviética, causó una guerra y Japón fue derrotado en el año 39 por los soviéticos. Entonces ya allí vemos el antecedente primario. Luego en el año 37 Japón volvió a intentar tomar otro territorio, pero esta vez de China, y tomó la región de Manchuria. La región de Manchuria queda allí, en el mapa lo pueden ver, entre la Unión Soviética y Rusia, pintada con un color rosado. Y esta región, que incluye inclusive la península de Corea y también la ciudad de Shanghái, bueno, esa región fue tomada por los japoneses y allí fue donde ellos colocaron como emperador al último emperador chino, a Puyi. Aquel que haya visto la película del último emperador, pues tendrá una mejor referencia de quién fue este último emperador chino, que luego fue seducido, tomado y utilizado para crear un imperio títere, ¿no? Por eso llaman el emperador títere. Manchuria. Luego, en el año 40, Japón, Alemania e Italia conforman un bloque armado, porque tenían intereses semejantes. Italia pretendía anexarse lo que es Europa del Este. Alemania se anexó a Polonia, Austria e inclusive a Francia, todo el centro de Europa. Y Japón, pues el sureste asiático. Una política expansionista imperial de estas tres potencias, que las tres eran potencias industriales. Japón, en Asia, Alemania, ni se diga, con los mejores físicos, los mejores ingenieros, e Italia también, porque Italia siempre ha tenido una importantísima camada de científicos, quizás de lo más importante del mundo, en Italia.
Entonces estos tres países intentaron o fueron seducidos por crear un nuevo coloniaje a principios del siglo XX. En julio del 41, Japón invade Indochina francesa y ahí viene el error. Bueno, el error no, ahí viene la reacción, ¿sí?, de las potencias aliadas en este caso. ¿Por qué? Porque al invadir la Indochina, que estaba dominada por Francia, ¿la Indochina qué es? La Indochina es Vietnam, Laos y Camboya, la otra península, que allí la ven, donde está Bangkok, ¿sí? Bueno, eso tiene problemas con el gobierno británico, los holandeses y los estadounidenses, que siempre fueron aliados de los británicos. ¿Okay? Eso hizo que los Estados Unidos dejara de venderle petróleo a Japón inmediatamente. Entonces, ese embargo petrolero a Japón fue muy importante porque una potencia en expansión sin petróleo sencillamente está viendo el desastre, ¿sí? Es una cuestión de supervivencia. Entonces, vean ustedes que tanto la invasión a Siberia, como la invasión a Manchuria, como la conformación de un eje armado entre tres potencias industriales de la época, es sencillamente por buscar recursos naturales fuera de su frontera, para los tres casos. Entonces, ese embargo petrolero hace que el Japón tome una decisión de atacar la base militar de Pearl Harbor, que está en el medio del Océano Pacífico. La idea fundamental de Japón, según lo que uno pueda revisar por allí, era que al atacar esa base militar y dejar a todo el ejército naval norteamericano sin poder de reacción por varios años, porque tenían que reconstruir todo lo que iban a destruir, le permitía a ellos un tiempo de varios años para conquistar plenamente el sureste asiático. Sin embargo, bueno, no fue así, porque no llegaron a destruir absolutamente todo el poderío militar de los norteamericanos, sino una parte, y tal vez una parte muy pequeña. Entonces, un error de cálculo terrible a nivel de guerra. Y luego, en el año 42, continúa la invasión de Japón, en este caso a las Indias Orientales Neerlandesas, o sea, lo que es Indonesia. Entonces, ahí está el imperio manchuco, con su emperador, en este caso Títere, lamentablemente Títere, que fue el último emperador de China. Este emperador de China, bueno, cuando los comunistas están en plena guerra, él fue depuesto, fue retirado del mando imperial de China y quedó, bueno, exiliado. En ese exilio los japoneses lo toman y lo convencen de restaurar el imperio, pero esta vez en Manchukuo. Ahí está Manchukuo. Fíjense que Manchukuo es esa región China que tomó el Japón, está al norte de la península de Corea. O sea que podríamos hablar de que todo eso fue un mismo acto bélico, ¿no? Tomar toda esa región. Entonces, esa invasión militar tenía por propósito buscar petróleo, igual que en Siberia. O sea, el problema era encontrar petróleo propio de los japoneses, o sea, para uso exclusivo y propio de los japoneses, y no seguir comprando petróleo norteamericano. Entonces era buscar petróleo. Bueno, lamentablemente, o tal vez el destino
tendrá para un lado un sentimiento y para otros otro. El asunto fue que Japón no consiguió petróleo en Manchukuo. Por más que lo buscó, sus geólogos no dieron con el petróleo. Sin embargo, sí había petróleo en ese sitio. En el año 59, ¿bien? Estamos hablando 30 años después, China consiguió un campo petrolero, el campo petrolero de Nanking, que es el cuarto más grande del mundo. ¿Se puede imaginar? Entonces, observemos que, como dice allá el texto, ¿no? Qué ironía. Si los japoneses hubiesen encontrado ese yacimiento de petróleo en los años 30, bueno, la historia del mundo fuera sencillamente otra. ¿Por qué Japón se atrevió a tanto? Bueno, porque Japón contaba, era una potencia ya militar e industrial importantísima, tenía 1.700.000 hombres armados en tierra. De hecho, Japón, al final de la Segunda Guerra Mundial, ya en el año 45, tenía 6 millones de soldados. Se pueden imaginar la potencia que era Japón. Además de, para dominar ese vasto territorio, que es un territorio básicamente marítimo, bueno, la cantidad de barcos, la cantidad de aviones, la cantidad de posibilidades de movilización de ese contingente armado era importantísima. O sea, ganarle una guerra a Japón no fue nada sencillo, y menos con el espíritu japonés. El espíritu japonés es un espíritu indoblegable, indomable. Entonces debemos recordar otros dos episodios interesantes para poder entrar en contexto, que fue la batalla de Iwo Jima. Es una pequeña isla volcánica, pero en esa isla el ejército norteamericano trató de tomarla ya a final de la guerra, estamos hablando de febrero del 45, y bueno, el ejército norteamericano cuenta más de 26.000 bajas, muertos y heridos. Entonces ahí ya los norteamericanos se dan cuenta que no van a poder vencer al Japón de manera convencional, con armas convencionales. ¿Sí? Eso fue la gran alarma. Hay una película también norteamericana, por supuesto, pero es buena verla, que se llama Hasta el último hombre. También lo llaman soldado de conciencia, no me recuerdo muy bien. O sea, de un soldado norteamericano que se negaba a utilizar armas y fue utilizado solamente como paramédico. Sin embargo, bueno, fue un héroe de la guerra porque rescató a muchas personas de esa batalla muy importante en la historia de la humanidad, la historia de la humanidad. Porque demostró que el espíritu japonés para ganarles una guerra, bueno, no era nada sencillo. Verdaderamente es un pueblo sumamente agresivo, sumamente aguerrido. ¿Sí? Luego tenemos la reacción norteamericana a esa batalla de Iwo Jima, que fue el bombardeo de Tokio. Los Estados Unidos bombardeó Tokio por varios días y causó más de 100.000 víctimas, 100.000 muertos en una sola noche. Recordemos nosotros que Tokio y en general Japón, su cultura es sus casas de madera y de papel, de cartón, ¿no? Esa es su cultura milenaria. Entonces, con bombas incendiarias en una población como Tokio, que ya para aquella época era una población de varios millones de habitantes, fue verdaderamente una masacre horrorosa. Entonces, el bombardeo de Tokio ocurrió en marzo del 45. Sí, en febrero, Iwo Jima, marzo, el bombardeo de Tokio. Aquí es bueno una siguiente, una aclaratoria, ¿no? Los 26.000 bajas de Iwo Jima eran soldados.
todos eran soldados que iban a la guerra. Seres humanos, pero soldados. Los 100.000 víctimas civiles en una sola noche en Tokio eran mujeres, niños, ancianos, hombres, civiles. O sea, es interesante reflexionar sobre este tema. Bueno, luego vino agosto, 8 de agosto del año 45. El Enola Gay es el nombre del avión que transportó la bomba, el bebé, llama Little Boy, que acabó con Hiroshima. Es el nombre de la madre del piloto, así lo bautizó yo con ese nombre. Y luego vino el bombardeo nuclear sobre Nagasaki. En estas dos fotografías que pueden ver allí, la detonación de la bomba Little Boy en Hiroshima y la fotografía de la detonación de la bomba Fat Man en Nagasaki. Estas fotografías son fotografías reales de la época, porque son fotografías tomadas de los aviones que escoltaban a los otros aviones B-52 que portaban la bomba atómica, o las bombas atómicas. Nivel de destrucción interesante. Si hacemos una comparación entre ambos ataques nucleares, aquí la tienen, la pueden revisar con detalle. Fíjense que la bomba que destruyó Hiroshima fue de uranio y la bomba que destruyó a Nagasaki fue de plutonio. La potencia, ambas son de 4.000 y pico de kilos, 4.400, 4.600 kilogramos. La de Nagasaki fue mucho más potente que la de Hiroshima, sin embargo, por la geografía de Nagasaki y también la cantidad poblacional, pues, por supuesto, el número de víctimas instantáneas fue menor. Pero observen ustedes que si cuentan las muertes instantáneas, que fueron entre 70 y 80.000 en Hiroshima y 35.000 a 40.000 en Nagasaki, luego tenemos 140.000 a final de año, o sea, debido a la radiación, quemaduras y heridas, y 74 del otro lado. Bueno, el bombardeo a Tokio no es menor para nada que la muerte que causó Hiroshima y Nagasaki. O sea, el bombardeo a Tokio verdaderamente fue terrible, porque no sé si ustedes se pueden imaginar todo un día y toda una noche de bombardeo incesante con incendios de esa magnitud. Y en este caso la bomba atómica fueron 2 golpes secos, una destrucción de segundos. Terrible la guerra, definitivamente. Ponerse a pensar sobre eso es verdaderamente angustiante. Bien, aquí tenemos un video que lo pueden ver ustedes en las redes sociales, lo pueden buscar en YouTube. Solamente voy a colocar aquí un pedacito nada más del video largo. Los Estados Unidos, pues, en un barco, el barco USS Missouri, fue que convocó a los líderes de Japón a firmar la rendición incondicional. Este es el general Douglas MacArthur, y todos esos generales son los comandantes de los ejércitos norteamericanos y de los ejércitos aliados. ¿Sí? Allí van, vestidos con uniforme militar de campaña, a bordo del barco, y luego sube la delegación de Japón. Este señor que está aquí era el primer ministro del Japón, no es el emperador japonés. El emperador japonés era un hombre muy joven para esa época, y Hirohito era un muchachito todavía. Y ahí está el representante del Japón que firmó. El general Douglas MacArthur da un discurso de entrada, ¿sí? Y ellos se niegan a tomar asientos, se quedan allí de pie, escuchando la situación. Nadie toma asiento.
Es importante también ver esta parte aquí, ¿no? Fíjense cómo va vestido, elegantemente vestido, con palto levita, sombrero de copa, usa su propio bolígrafo, no se niega a utilizar los bolígrafos que le colocan los norteamericanos, y firma su documento. Luego firma MacArthur de primero, es un documento en varios idiomas, usa una pluma para cada documento, de manera simbólica, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y luego de que firma él, ¿sí? Luego de que firma MacArthur, firman los comandantes de los demás aliados, el de China, el de Francia, el de Reino Unido, el de Australia, Nueva Zelanda, ¿okay? Y el de Rusia. O sea, fíjense ustedes que en ese momento eran aliados. China, Estados Unidos, Rusia eran aliados, no estaban confrontados, sino que se tuvieron que unir para luchar contra Japón y contra... ¿Ok? Luego el señor MacArthur da unas palabras de despedida y el cielo es surcado por miles de aviones norteamericanos. Esta noticia es norteamericana, evidentemente. Quiero resaltar la vestimenta, ¿sí?, de los enviados japoneses. Su actitud firme, su cara en alto, pero la rendición fue incondicional. Los términos de rendición pues, pueden buscar también ustedes en las redes sociales, lo van a conseguir el texto completo, que es muy corto de paso, pero yo aquí tomo un fragmento y lo coloco aquí, que es el último fragmento de la rendición. Dice: la autoridad del emperador del Japón, y el gobierno japonés para gobernar el Estado estará sujeta al comandante supremo de las potencias aliadas, quien tomará las medidas que considere apropiadas para hacer efectivos los términos de esta rendición. O sea que del emperador hacia abajo, todo el Japón se sometió a la autoridad del comandante supremo de la fuerza aliada, el general Douglas MacArthur. Estos términos de la rendición pues verdaderamente fueron humillantes para ese momento, pero la actitud de los japoneses para nada fue de humillación. Había un plan antes de esto, antes de bombardear Hiroshima. Inclusive desde el año 44 ya venía rodando un plan, porque ya se sabía que era imposible que Alemania, era imposible que Japón pudieran ganar la guerra. Eran ellos contra el mundo. Entonces ya había un plan. El plan era ese que ven allí: repartirse a Japón entre las potencias aliadas. Una zona para los rusos, los soviéticos, otra zona para los coreanos, otra zona para los chinos, otra zona para los británicos y otra zona para los norteamericanos. Pero debido a que los Estados Unidos lanzó la bomba y los japoneses decidieron rendirse inmediatamente, prácticamente, porque la bomba fueron el 8 de agosto y el 9 de agosto. Entonces ya los japoneses el 16 de agosto aceptaron firmar cualquier documento y acabar con la guerra. Entonces este plan no se cumplió, y lo que sí fue absolutamente cierto es que los Estados Unidos se quedó con todo el territorio japonés. No hubo división geopolítica porque Estados Unidos tomó todo Japón. Caso contrario sucedió en Alemania. En Alemania sí fue dividida en 4, ¿sí? Una parte para los rusos, otra parte para los norteamericanos, los franceses y los británicos. También sucedió en la península de Corea. Corea quedó dividida entre los rusos y los norteamericanos.
y otras regiones del mundo, pero quedan divididas. En el caso japonés, todo el Japón quedó en poder de los Estados Unidos de América. ¿Okay? Igual que muchas islas de todo esa región del sureste asiático que constituía el imperio japonés. Es importante también entender que no solamente la bomba atómica causó este final, porque los soviéticos también tomaron la región de Manchuria, absolutamente toda. O sea que Japón perdió el territorio de Manchuria y seguidamente viene la bomba atómica y los norteamericanos toman lo que es la propia isla del Japón. Así quedó Japón, así quedó Hiroshima, con ese edificio el único que quedó en pie, en 40 kilómetros de radio. Solo quedó en pie ese edificio. Entonces, ¿cómo Japón pudo convertirse de un país destruido a una potencia tecnológica hoy? ¿Cómo Japón se convirtió de un país destruido y sometido por sus enemigos en la potencia tecnológica de hoy? Hay ahí tres banderas, ¿no? La bandera de Japón oficial, la bandera del imperio japonés y la bandera de las Fuerzas Armadas japonesas. En este caso, hoy día, esa bandera que ven más abajo allí, que se parece mucho a la bandera imperial, es la bandera de la policía y las fuerzas de seguridad japonesas. No han perdido, o sea, mantienen algo allí, ¿no? Hay un mensaje oculto en eso, por la similitud en la bandera. Ahí está el general Douglas MacArthur, y al lado de Hirohito, el emperador de Japón, siempre vestido de frac nóptico, de levita, y el Douglas MacArthur vestido con su uniforme militar, por supuesto. Entonces Japón recuperó el control de su administración civil en el 52, o sea, entre el 45 y el 51, el general MacArthur actuó como gobernador de Japón, pero para que Japón recuperara su soberanía, debió aceptar estas condiciones: renunciar al derecho a mantener un ejército, no puede tener un ejército con capacidad ofensiva, todavía hoy eso existe. Debió aceptar decenas de miles de soldados norteamericanos en su territorio, y todavía es así. Los Estados Unidos tienen muchísimas bases militares en territorio japonés hoy día, y también Japón debió aceptar el argumento norteamericano de que ellos aceptaban la protección contra la Unión Soviética y contra China. O sea, fíjense que esto último es básicamente evitar que Japón fuese a una orientación comunista. Y los Estados Unidos entonces tuteló a Japón, en este caso con un argumento de protegerlo, a pesar de que los invadieron, que les lanzaron bombas atómicas, que los bombardearon, etcétera, etcétera, etcétera. A la final se declararon protectores, ¿no? No sé cómo interpretar eso. Entonces, la revista Time del 21 de mayo del año 45, mayo, junio, julio, agosto. Ustedes que el año pasado marzo, por ejemplo. Si en marzo fue el bombardeo a Tokio, en agosto, en los primeros días de agosto, la bomba atómica. O sea, en mayo está en el medio de esos dos acontecimientos. Ya la revista Time publicó en su portada la cara del emperador de Japón y una pregunta, ¿no? ¿Cuánto puede durar un anacronismo? Un anacronismo es una situación que en una época pareciera que no es posible, pues. O sea, ¿cómo vas a mantener tú la figura de un emperador a mediados del siglo XX? ¿Bien? Bueno, todavía existe el emperador de Japón, ¿sí? Y hay otros emperadores por allí. Ok, hay otra gente que quiere ser emperador,
Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, la constitución que se firmó en el 47, que es una constitución, por supuesto, tutelada prácticamente por los Estados Unidos, despojó al emperador de su investidura como estatus divino y lo dejó solamente como un símbolo de Estado. Japón renuncia al derecho soberano a tener fuerza armada y también la Constitución debía garantizar el voto universal de la gente, incluyendo, bueno, de la población, pues. Esto incluía hombres y mujeres, por supuesto. ¿Sí? Entonces, veamos cómo para esa época ya esta revista anunciaba lo que venía. Ya venía el bombardeo atómico para acabar la guerra prácticamente de un plumazo. Porque ya en mayo, recordemos que el 8 de mayo es el día de la victoria final, donde los rusos se apoderan de Berlín, ¿sí? Y por supuesto viene el suicidio de Hitler, ¿no? Y la derrota alemana. Entonces, apenas había pasado 2 semanas de la rendición alemana y faltaban casi 11 para la bomba atómica, ya la revista Time anunciaba lo que venía. Porque la idea era matar al emperador. Pero bueno. Entonces, ¿cómo quedó esa constitución? Bueno, ahí tiene la forma de gobierno del Japón. ¿Sí? Hay un primer ministro y hay un emperador. Un jefe de gobierno y un jefe de Estado. No como nosotros en Venezuela, que nuestro jefe de gobierno y nuestro presidente de la República y nuestro jefe de Estado es una sola persona. Entonces, el poder político administrativo lo lleva el gobierno, el otro es simbólico, según la Constitución. Al primer ministro lo elige el Parlamento, y al Parlamento lo elige el pueblo cada 4 años, con un voto que no es obligatorio. En Japón prácticamente no vota nadie, ¿vieron? O sea, el porcentaje de participación en las elecciones japonesas es sumamente bajo. Vota la gente que está involucrada con los partidos políticos, para ser más claro. Y luego en el Parlamento se elige al primer ministro, evidentemente, entre los partidos, como la mayoría la va a obtener un partido, la mayoría de diputaciones la va a obtener un partido, pues generalmente de ese partido surge el primer ministro de el Japón. En el caso del emperador, pues se mantiene lo milenario, ¿sí? Es hereditario, solamente los varones pueden ser emperadores, los hijos varones del emperador. Y si el emperador está imposibilitado, es menor de edad, pues hay un tutor o una regencia que lo tutora al emperador, si es un niño en este caso. Bueno, el panorama mundial del año 45 años 50, 5 años que definen el rumbo de lo que hoy todavía vivimos. Esos 5 años todavía definen lo de hoy. Está en esos 5 años, en cualquier parte del mundo. Y en Venezuela, muchísimo más de lo que uno cree. A veces uno cree que eso es lejano, que eso fue por otro sitio. No, en Venezuela entre el 45 y el 50 tuvimos acontecimientos que todavía hoy son considerados como lo que las causas de todo hasta nuestra forma de ser, inclusive. Hasta nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar en Venezuela, por los acontecimientos ocurridos entre el año 45 y el año 50. Pero bueno, estamos hablando de Japón. Entre el 45 y el 48, la Unión Soviética, que había tomado Manchuria, y por supuesto la península de Corea, bueno, los rusos proponen un gobierno de corte socialista en China, ¿verdad? Y en la península de Corea, de corte socialista, y prácticamente le entregan el poder a las organizaciones sociales y los comités nativos de Corea para que construyan su gobierno, pero evidentemente con una orientación marxista, socialista, comunista. Y en esa misma época, pues los Estados Unidos hacen su contrapeso y reacciona ante esto
enviando tropas y apoderándose del sur de la península de Corea. O sea, invaden, después de la guerra, estamos hablando de después de la guerra, invade el sur de Corea y establece una frontera en el paralelo 38. O sea, prácticamente lanza una frontera, o sea, en esos términos, está diciendo, bueno, hasta aquí, de aquí para acá no van a pasar. ¿Ves? Paralelo 38, de aquí para abajo es nuestro y de ahí para abajo es suyo. Y para arriba es suyo. De aquí para abajo es nuestro y de aquí para arriba es de ustedes. Fue la actitud norteamericana en ese momento. Y entonces en el sur de Corea establecen un nuevo gobierno. Se traen a Syngman Rhee, ese señor que entrena allí al lado del general Douglas MacArthur, y lo imponen como presidente de Corea, de toda Corea, no de Corea del Sur, de toda Corea. Lo proclaman como presidente, lo traen él fue un líder opositor al régimen que había en Corea en 1910, o sea, antes de que los japoneses tomaran Corea, ¿verdad? E invadieron Manchuria. Antes de todo eso había una política en Corea, una política propia de ese país, y él era el líder opositor, el señor Rhee, ¿sí? Y había, por problema político, salido del país y estaba exiliado en Hawái. O sea que estuvo en Hawái del año 10 hasta el 15 de agosto del 48, que lo traen los norteamericanos y lo colocan allí como presidente de Corea. ¿Sí? Bueno, entonces el siguiente acontecimiento importante es que en el año 49 termina de triunfar porque ya venía triunfando. Lo que pasa es que los chinos tuvieron que hacer una pausa en su revolución, en su guerra con internacionalistas y comunistas, porque estuvo la guerra contra Japón. Entonces, bueno, al retomar ellos su política interna, los chinos, termina de triunfar la revolución comunista liderada por Mao Zedong, y prácticamente los opositores al régimen que se estaba instalando por Mao, que se llamaban los nacionalistas chinos, tuvieron que exiliarse, irse, y terminaron yéndose a la isla de Formosa. La isla de Formosa es una isla, así se llama isla de Formosa porque fue dominada por muchos años por los portugueses, pero en realidad luego la había recuperado China, o sea, lo que es hoy Taiwán. ¿Sí? Entonces los nacionalistas chinos se fueron para Taiwán y los comunistas se apoderaron de China completamente. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, vino el conflicto. En el año 50 viene el conflicto entre los coreanos que querían montar un gobierno independiente de corte socialista o de corte comunista, como quieran verlo, y apoyados por la Unión Soviética, claramente, y que tenían el control de toda la península, contra los apoyados por los norteamericanos y el ejército norteamericano, que había establecido una frontera para instalar un gobierno impuesto prácticamente por ellos, con un personaje de la oposición a los que estaban organizando el gobierno y trajeron desde Hawái, y que tenía 20 años, 30 años fuera. O sea, no padeció los rigores de la guerra el señor Rhee. Bueno, ahí se desató entonces el conflicto y ahí viene la guerra de Corea, que en teoría es una guerra civil, porque es una guerra en un mismo país, de un pueblo contra sí mismo, de padres contra hijos, de hermanos contra hermanos. Una guerra civil es lo peor que puede haber, porque una guerra civil no es de un país contra otro, un bando contra otro, no es una guerra que divide la familia, de un hermano contra su otro hermano, de un padre contra su hijo, etcétera, ¿no? Una guerra terrible, una guerra civil lo peor que puede haber.
Bueno, y entonces, ante este panorama, los Estados Unidos se da cuenta de que Japón no puede convertirse también en otro territorio de guerra y suaviza su política. ¿Qué quiere decir suavizar su política? Comenzó a darle perdón a quienes eran los líderes anteriores al 45, los líderes que habían causado la guerra, ¿sí? Perdonó a esas personas y promovió la creación de una política de bienestar para el Japón, ¿sí? Priorizando la reconstrucción económica del país, o sea, evitando otra Corea, ¿sí? Evitar otra Corea. Esto fue la política norteamericana, producto de la guerra de la República de los Norteamericanos sobre Japón, como consecuencia de lo que estaban observando en el sureste asiático por completo, porque no solamente este conflicto estaba en Corea, había también conflicto en Camboya, conflicto en Vietnam, conflicto inclusive en la India. Pero es que la India estaba dominada por los británicos y en esa época también estaba por allí un señor llamado Mahatma Gandhi. Entonces toda esa situación obliga a los Estados Unidos a perdonar a antiguos líderes políticos de la conservadora japonesa y permitir la reconstrucción económica del Japón de manera acelerada. Por eso sobreviene el Tratado de San Francisco de 1951. Este tratado de San Francisco era un tratado entre Japón y los Estados Unidos para devolverle el gobierno al pueblo japonés, ¿sí? Entonces, bueno, ese tratado se firmó en el Teatro de la Ópera de San Francisco, conocido como el Teatro de la Ópera en memoria de la guerra, el nombre completo, y lo hacen allí, bueno, para demostrar su dominio, ¿no? Porque podrían haber hecho ese tratado allá mismo en Japón, que era el sitio donde se iba a restituir el gobierno, pero no, decidieron hacerlo en suelo norteamericano, convocando a 49 países a la firma de ese tratado. Por supuesto, también hubo celebraciones en la calle de Tokio, ¿no? Esas celebraciones en la calle de Tokio, bueno, habría que verlas, ¿no? Porque es una fotografía, pero bueno, no fue multitudinaria tampoco la celebración, fue una celebración bastante, dice la crítica, ¿no? Las crónicas de época, que para hacer un acontecimiento de devolver la soberanía a un país, no fue muy ruidosa que digamos, fue bastante discreta. Entonces, en el año 51 se da ese tratado, la guerra en Corea estaba en su punto más desbordado, su punto más agresivo, más carnicero, más terrible. Y bueno, evidentemente ese tratado era para tratar de apaciguar todos esos ánimos que estaban caldeados, ¿no? Entonces, ya Reino Unido y la Unión Soviética reconocían el gobierno de Mao Zedong en Pekín, o sea, reconocían la hegemonía, el poder de los comunistas, que se habían apoderado del gobierno chino. Sin embargo, los Estados Unidos se negaba a aceptar el gobierno de Mao y seguían respaldando a los nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, ¿verdad?, que se había refugiado en Taiwán, en esa isla que ven allí, esa isla que estaba pintada en el mapa de color rojo. Entonces, en el Tratado de San Francisco, los Estados Unidos invita a firmar ese pacto o ese tratado a 49 naciones, pero no invitó a China, porque ellos decían que habían dos Chinas. Los Estados Unidos dijo, no, pero es que hay dos Chinas, ¿cuál de los dos invito? Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo o están interpretando lo que yo quiero decir, ¿no? Cuando montan un gobierno paralelo para destruir a un país. Bueno, en todo caso, los Estados Unidos alegaban que habían dos Chinas y no sabía cuál de las dos había que invitar. Entonces no invitó a ninguna. Y se firmó el tratado. Entonces Japón
acepta entregar esos territorios que había invadido como imperio, ¿sí? Y entre esos territorios está la isla de Formosa, la isla de Taiwán, ¿correcto? Entonces la isla de Taiwán quedó sin dueño, porque si no estaban los chinos, y Japón entregaba esos territorios a quien le estaba entregando Taiwán. Entonces ese vacío hizo o promovió que se creara un gobierno en Taiwán, un gobierno chino en Taiwán. Entonces llegó el mundo a hablar de que había dos Chinas, la China continental y la China Taipei, ¿ok? En este caso Taiwán. En la guerra de Corea fue verdaderamente, dicen que fue tan agresiva y se usó tanto poder bélico como en la misma Segunda Guerra Mundial, que ya es decir una cosa impresionante. Entonces los norteamericanos no pudieron con los coreanos, no pudieron someter a los coreanos. Y el general Douglas MacArthur, que era el gobernador de Japón y estaba a cargo de las operaciones de guerra en Corea, ¿sí?, como comandante supremo de las fuerzas militares de Estados Unidos, ¿ok?, en el lejano oriente, en toda esa región, no pudo, sencillamente. Llegó un momento en que el general Douglas MacArthur propuso la utilización de bomba atómica para acabar con los coreanos, que tienen el apoyo chino y el apoyo soviético. Bueno, ese comentario o esa forma de padecer las cosas o esa intención fue duramente criticada y el presidente Truman toma la decisión de relevar del cargo al general Douglas MacArthur. ¿Ok? Entonces lo destituye. En el año 73, en una entrevista a Time, en la revista Time, hay muchos comentarios, la pueden ver por allí, la pueden leer, está por ahí escrita, yo leí una buena parte. De entre tantas cosas que dice el señor Truman, que no era una persona tan educada como uno cree, porque si ven la historia de Truman, bueno, tendrán algunas cosas que podrán ver de cómo llegó al poder y quién era en realidad. Dijo Truman lo siguiente, ¿no?, refiriéndose al general MacArthur. Dice: lo despedí porque no respetaba la autoridad del presidente. Yo lo despedí, disculpe, yo no lo despedí porque fuera un tonto hijo de puta, a pesar de que lo era. Pero eso no es contra la ley que los generales sean eso. Ok, pues si lo fuera, las 3/4 partes de ellos estarían en la cárcel. O sea, el tratamiento y lo que este personaje, Truman, pensaba de los militares o generales norteamericanos. Bueno, entonces la guerra de Corea generó en los japoneses un negocio interesantísimo, porque la guerra de Corea, que tuvo una evolución, ¿ok?, del año 50 al año 53, 3 años nada más, pero 3 años mortales de guerra, significó que Japón se convirtiera en el proveedor masivo de industrial de los Estados Unidos. Entonces la guerra de Corea generó ingentes recursos económicos al Japón y eso reactivó el país. ¿Sí? Fíjense cómo la evolución de la guerra, ¿no? Primero en el 50 el paralelo 38 impuesto por los Estados Unidos. Luego la gente de Corea del Norte se apoderó prácticamente de toda la península.
en el año 50, el 14 de septiembre. Entonces los Estados Unidos intervienen masivamente, apoyando a Corea del Sur y generando la guerra, y retoman todo el poder, el territorio prácticamente, y luego viene la reacción norcoreana y vuelven otra vez a tomar prácticamente la mitad de la península, y ahí donde esa es la frontera actual, todavía hasta ahorita. Hay un pacto, una suspensión de las hostilidades, no hay un tratado de paz todavía. Entonces, esos recursos económicos que entró en Japón, Japón lo utilizó de manera muy eficiente. Fíjense que ahí en esa fotografía hay un carrito que parece un Volkswagen, pero no es un Volkswagen, es una mariquita. Así lo llamaban, ¿no? Por ese animalito, un insecto, ¿no? Y ese fue el primer producto japonés donde la compañía Subaru dejó de producir barcos, aviones, para construir vehículos para el pueblo. El auto del pueblo era ese carro. Y fue el éxito de ventas que reactivó la economía japonesa. O sea que en esa época uno iba a Japón y lo que iba era puro carrito de eso. Hay una cuña y una propaganda, ¿verdad? Un luchador de sumo, ¿no? En ese carrito cabía, pues, la idea de esta publicidad. Bueno, pero observemos que hablaron del carro del pueblo. Recordemos que en ese momento Japón estaba bajo dominio de un hombre, el general Douglas MacArthur. Luego vino la guerra de Vietnam, otra guerra mortal, terrible, causada también por las mismas circunstancias. El norte, apoyado por China y los rusos, el sur tomado y por los Estados Unidos y la oposición política, causó una guerra en Vietnam terrible. Es otra historia larguísima que habría que alguna vez contarla. Duró mucho más tiempo, del 59 al 75. Se podrán imaginar un lapso de tantos años en guerra, ¿sí? Donde hubieron, bueno, de todo. Total que esa guerra, bueno, hace que se consolide Nissan y se consolida la compañía Toyota. La guerra de Vietnam. También surge Sony y Panasonic. Entran definitivamente a los Estados Unidos a dominar el mercado de la electrónica, televisores y sonido. Entonces el conflicto provocó un fuerte movimiento de protesta en Japón, el conflicto de Vietnam. El pueblo japonés estaba indignado con la guerra del Vietnam. Pero aparte de que estaba indignado con la guerra de Vietnam, también esa guerra fue la que terminó de servir de trampolín financiero al Japón. Y esa guerra convirtió al Japón en la segunda economía más grande del planeta en los años 70. Aquí hay un detalle interesantísimo que también tienen que analizar, ¿no? Todo ese dinero que los Estados Unidos utilizó o invirtió tanto en la guerra de Corea como en la guerra del Vietnam son dólares, así como también la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall, son dólares que deberían haber tenido un respaldo monetario en oro. La historia nos dice que no fue así, simplemente fue dinero creado de la nada, inyectado a todo este territorio, y que causó tanto la reconstrucción de Europa, loable, ¿sí? Pero también financió dos guerras en dos países por ideología política, simplemente por eso. Entonces ese dinero creado de la nada, que no tenía un respaldo en oro en realidad, eso se descubrió mucho después. Bueno, mucho después lo descubrieron los franceses en el año 68 por ahí. Hizo que luego vinieran otros acontecimientos a nivel mundial que habría que ver en otro sitio, pero para decírselo de manera muy simple, que el dólar, que Richard Nixon abandonara el patrón oro
y convirtió la moneda norteamericana en una moneda fiduciaria y compró lo que le dio la gana en el planeta entero con dinero creado por ellos de la nada. Bueno, vamos entonces a los logros japoneses luego de esa derrota, de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que vemos aquí es la Revolución Agraria de 1946. Recordemos que en el 46 el gobernador del Japón, por encima del emperador y por encima, por supuesto, del primer ministro japonés, era el general Douglas MacArthur. Entonces, el Estado japonés, en poder de los norteamericanos, compró millones de hectáreas a los grandes terratenientes japoneses y se le vendió a los campesinos. O sea, compró a precios muy bajos. Podemos sustituir la palabra compró por expropiar, ¿verdad? ¿Sí? Y el pago, como una, o sea, no un pago, sino una compensación, ¿verdad? Por la expropiación. Pero bueno, no nos sacamos el tema, aceptemos el término que dice la literatura oficial, que es que compró. ¿Sí? Compró. Y que es una revolución agraria. Una revolución agraria es que le dio la tierra a quienes la trabajaban, al pueblo. ¿Bien? Y el pueblo comenzó a sembrar. ¿Qué sembraba? Ahí tiene el monte Fuji, y el pueblo sembrando té, principal producto de exportación japonés, el té. ¿Ves? O sea que no es mineral, ni era electrónica, ni eran vehículos. El principal producto exportador de Japón en primera instancia fue el té. Aquí en esta fotografía vemos unos niños japoneses en una calle de Tokio vendiendo carbón. Entonces, tradicionalmente la venta de carbón es símbolo de pobreza, ¿no? Pero ¿por qué está vendiendo carbón? Por el combustible, el petróleo, el combustible. Ese es el gran problema de la humanidad, pues el combustible, la energía, para cocinar, para darse calor, todo eso, es importante. Y los niños vendían carbón en las calles de Tokio. Entonces, hubo necesariamente una democratización económica y laboral. Se inició con el desmantelamiento de los grandes monopolios familiares y comerciales e industriales. Eso fue lo primero. De tal manera de abrir el mercado de libre competencia. Eso significa, no es que abrir el mercado de libre competencia porque habían dos empresarios grandes que querían competir. No, era porque se eliminaba el feudalismo. ¿Ven? En donde había un solo rico y todos los demás eran pobres. Entonces, la libre competencia es una democratización de empoderar al pueblo en el aspecto económico. La otra situación interesante es que esta estrategia buscaba evitar de que se volviera a concentrar el poder en las corporaciones que habían fomentado la guerra. ¿Ven? Y por eso se promulgaron leyes para que existiera el derecho a la huelga y a la libre asociación, o sea, la creación de partidos políticos y la creación de sindicatos. Por lo tanto, en ese año hubo una sindicalización masiva en Japón, una creación de muchos sindicatos, hasta 6 millones de personas se sindicalizaron en partidos y en sindicatos en Japón. Y eso es socialismo. Al final de cuentas es una revolución socialista. Recuerdo una vez más de que el gobernador del Japón era el general Douglas MacArthur. La estabilización económica, a partir del año 48,
hubo que aplicarla. ¿Por qué? Porque había evidentemente una inflación terrible en Japón. ¿Por qué? Bueno, porque todo el sistema económico estaba destruido, colapsado, y ahí cuando hay pocos bienes y algo de dinero se produce inflación. Entonces la inflación, producto de ese estado de pobreza gigantesco, había que revertirla. Por lo tanto, hubo dos medidas macroeconómicas. Primero, unificar el presupuesto, una medida macroeconómica de unificar el tipo de cambio a 360 yens o yenes por dólar. O sea, se fijó la moneda un valor, se ancló. Es un control de cambio. La moneda no se dejó al vaivén del mercado, sino que el gobierno ancló la moneda a un valor. Y el presupuesto comenzó a incluir un presupuesto de subsidio social, subsidio al anciano, al comercio, al pequeño productor, ¿ves? Al desempleo. Todo eso son medidas macroeconómicas de carácter popular. Y el control de la inflación, ¿verdad?, causó en principio una severa restricción, porque evidentemente los ricos no les gusta el control de cambio porque ellos quieren apropiarse del dinero. Sin embargo, eso a la larga frenó de lleno la hiperinflación, hiperperó la estructura financiera del Estado para irse a una exportación a gran escala, sobre todo una exportación de productos agrícolas. Entonces la inflación en Japón se movió más o menos como este cuadro lo muestra. Estos son valores promedios, ¿sí? No es punto a punto, sino valores promedios. Entre el 45 y el 48 la inflación superaba fácil el 100%. En el año 49 se impuso el freno con la ley Doge, que Doge es el apellido de un norteamericano que estaba comandando allá la economía al lado del general MacArthur, y se fijó el cambio a 360 yens por dólar. Entre el año 50 y 51, ya con la guerra de Corea, ¿verdad?, hubo un repunte de los precios, porque comenzó a entrar dinero y la inflación se incrementó en un 15%, y para el año 52 la inflación tendió a ser cero, porque ya las fábricas japonesas están en plena producción. Observen ustedes cómo entonces el dominio de la inflación fue vital, y la inflación se mantuvo contenida prácticamente hasta el año 73, donde hubo la primera crisis del petróleo, con el caso del embargo petrolero que los árabes le aplicaron a los Estados Unidos de no venderle petróleo para ver si lograban revertir la apropiación de tierras que Israel se había anexado en los territorios de Palestina, pues, y parte de Egipto también. Que la guerra del 67, la guerra de los 6 días. Y entonces esa crisis provocada por la naciente OPEP, de aquella época, impuso ese embargo petrolero y los precios se dispararon. Hubo una crisis mundial debido a que no había petróleo suficiente para la venta, por supuesto. Luego en el año 75-78 la inflación se mantuvo más o menos un 4%, evidentemente por el auge económico que estaba ocurriendo, y hasta el año 80 la inflación se duplicó prácticamente, pero de una manera casi controlada, de un dígito, pues, en 7,8%, porque hubo una segunda crisis del petróleo, en este caso por la guerra que hubo entre Irak e Irán. Esta guerra fue importante. En Venezuela tenemos esos dos casos también. Nosotros tuvimos un repunte económico muy severo, muy importante, entre el 73 y el 74, 75, y luego otro repunte muy importante, 79-80. Así como a Japón lo afectó de manera negativa, a nosotros en Venezuela nos afectó de manera positiva, porque aquí entró dinero, muchísimo, producto de esas crisis, debido a la elevación drástica o elevación importantísima de los precios del petróleo. Entonces, en Japón se creó un ministerio muy poderoso, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, el MITI, un organismo estatal que no gestionaba a las empresas, en teoría no las gestionaba, pero sí planificaba
lo que se iba a producir y planificaba también el financiamiento. O sea que el poder del Estado sobre la empresa privada, la política por delante, y la empresa privada obedeciendo una política de Estado. Eso es una planificación estratégica. Eso ocurrió en Japón. Entonces, el Estado respondía a estas empresas japonesas con una protección aduanera, o sea, evitar de que los productos de afuera se vendieran dentro de Japón. Los japoneses consumían productos japoneses y vendían productos japoneses al exterior. También hubo subsidios para la investigación, importantísimo, para la creación de industria, para la ingeniería y para las universidades. Y este ministerio también organizó subsidios para proteger a los aparatos electrónicos, o sea, la generación de la creación, diseño y producción de artefactos electrónicos como los televisores. Por eso es que Toshiba, Sony, empresas que todo el mundo reconoce como grandes empresas electrónicas, entre los años 50 y los años 74 se fueron arriba, tenía el respaldo del Estado. Y la política era que el Estado protegía al hardware, o sea, al fabricante de equipos electrónicos. Sin embargo, no protegía a los productores de la televisión y la radio. Eso ya era empresa privada. O sea que el software, o sea, los contenidos, los programas de televisión, estaban vigilados por el Estado, pero no recibían dinero en absoluto. Aquí en Venezuela tuvimos subsidio, no de la producción de equipos electrónicos, para nada. Tuvimos subsidio a los creadores de contenido de la televisión. Bueno, mejor me reservo los comentarios. Aquí tenemos entonces esa fotografía al gran Johnny Cecotto, piloto venezolano, campeón mundial de motociclismo en aquella época a bordo de una Yamaha. O sea, fíjense cómo Yamaha se convirtió en una marca de motocicletas número 1 en el mundo. Número 1. Dejó atrás las motos británicas y las motos norteamericanas, las motos italianas. Todo eso quedó atrás porque Cecotto a bordo de la Yamaha conquistó el mundo. Ahí ya comenzó el dominio japonés, por lo menos en lo que es la industria automovilística y motociclística. Y ahí tenemos una imagen de la señorita Cometa. La señorita Cometa fue un programa de televisión japonés donde esa muchacha era una especie de Mary Poppins. Lo que pasa es que venía del espacio y era una niñera. Es muy interesante que algunos de ustedes pueden ver algunos capítulos de la señorita Cometa por YouTube, que todavía están por ahí. Van a observar mucho de la cultura japonesa, de la familia japonesa, cómo se comportaba, cómo se vestía, cómo comía, cómo sus pros y su alegría y sus problemas, pues, están reflejados en esa serie de televisión, La Señorita Cometa. Les recomiendo que vean de manera crítica, por supuesto, ese programa. En el 73, con la crisis del petróleo, bueno, ahí tiene una fotografía. Mujeres haciendo una larga fila para poder comprar rollos de papel toalé, papel higiénico y toalla sanitaria, por supuesto. La crisis del petróleo afectó a Japón de manera muy importante. Sin embargo, ellos supieron paliar la crisis porque venían de la guerra. Otras partes del mundo hubo caos, hubo problemas, hubo pérdida de empleo. En Japón no. Japón aguantó estoicamente porque su pueblo estaba unido, pues, un pueblo que venía de sufrir mucho y demostró una notable flexibilidad ante esa crisis. Entonces no había petróleo, no había esto, pero bueno, el pueblo aguantó de una manera bastante interesante eso. Esa es la diferencia, ¿no? La diferencia. Bueno, ya para el año 68, Japón había superado a Alemania como la segunda potencia más grande del mundo en la economía, detrás de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, Japón, Alemania, en ese orden. Y el país se convirtió en el mayor constructor de barcos del mundo.
un gigante siderúrgico. La siderúrgica del Japón la siderúrgica del Japón se convirtió en un negocio gigantesco. Y tecnológicamente lo más avanzado del mundo. Estamos hablando de apenas 25 años después de 1945. Las marcas Toyota, Nissan, Honda perfeccionaron su sistema de producción y los autos japoneses conquistaron el mercado estadounidense y el mercado mundial. Yo me recuerdo mucho la propaganda esa de Toyota, el macho, tiene la rueda bien puesta, porque había una competencia, por lo menos en Venezuela se dio, interesante, entre el Jeep, la marca Jeep, el CJ5, CJ7 me acuerdo, que venía el sucesor pues, de Jeep Willys, y luego vino el Toyota, el techo duro Toyota, y el Nissan Patrol también. Entonces, fíjense cómo poco a poco fue desplazado el ramo automotriz en los Estados Unidos al punto de que quebró, literalmente quebró, se fue a la bancarrota, las industrias norteamericanas de vehículos. Chevrolet, la misma Ford, bueno, la American Motor Company quebró con la crisis del 73 por sus motores exageradamente consumidores de gasolina. Y ciudades como Detroit se vinieron a la ruina, pues. Eso es interesantísimo. También se dio el caso de que Japón se convirtió en el sinónimo de la tecnología electrónica. Panasonic, Sony, Aiwa, todos esos marcas, la misma Yamaha a nivel de sonido, Kawasaki, todas esas marcas se convirtieron en símbolos de calidad y de durabilidad en el mundo. Ahí están en esa imagen, ven a los artífices de esa industrialización japonesa, sus apellidos y sus marcas. Entonces ya para el año 70 fue la primera exposición universal en Osaka, en Japón, una exposición industrial en donde ellos muestran al mundo todos sus avances gigantescos en tecnología. Ahí ese parque todavía está allí, conmemorativo de esa fecha de la exposición del año 70, y sigue haciéndose todos los años. O sea, la exposición japonesa de tecnología es un suceso mundial. La carta de presentación del Japón. Entonces, en un momento determinado fueron los vehículos, luego los trenes bala, su tecnología en sonido, su tecnología electrónica, sus computadoras, y hoy día sus robots, la inteligencia artificial y sus robots. Todo se basa en el modelo de calidad total, ¿no? De la mano de ingenieros locales japoneses y a través de un señor llamado Edward Deming, las empresas japonesas se convirtieron en implementar el sistema Kaizen, o sea, la mejora continua, y la filosofía del justo a tiempo, o sea, producir lo necesario justo a tiempo, o sea, cumplir en calidad y en oportunidad. Y esto redefinió a nivel mundial todo lo que es la industria, ¿no? Todo lo que hoy creemos que son normas internacionales, bueno, de alguna u otra manera son influenciadas por esta forma, esta filosofía de producción en el modelo de calidad total japonés. Ahí tenemos, por ejemplo, casos como el reloj Seiko, que desplazó al Tissot, o sea, el reloj japonés desplazó al mercado suizo de los relojes. Y las calculadoras, y tienes una calculadora Casio frente a una calculadora Texas Instruments. Y todo por dos razones fundamentales. El reloj Seiko incorporó el automático, o sea que no había que darle cuerda al reloj, por ejemplo, y el reloj de cuarzo, pues. Y las calculadoras Casio, aparte de que incorporaron la tecnología de menos consumo eléctrico, de tal manera que las baterías duraban mucho más,
llegando al punto de las calculadoras con pantalla en cristal líquido, ¿no? Inclusive pantallas que se alimentaban con luz solar. También su filosofía fue diferente, porque por ejemplo en la Texas Instruments, para hacer un cálculo, por ejemplo decía 1 más 1 igual 2, ¿no? Entonces en la Texas Instruments había que colocar 1, enter, 2, enter, y luego colocar el más para que sumara. Y la Casio, bueno, lo hizo un poco más amigable al ser humano, colocaba 1 más 1 igual 2, igual 4, pues. No, 1 más 1 es igual 2. Eso revolucionó muchísimo, porque la gente ni quería darle cuerda al reloj, ni quería estar pensando de otra manera que no fuese como naturalmente se usaba el cálculo, ¿no? El cálculo numérico. Entonces, ya recordemos que Japón, como les dije al principio, ya era en el siglo XIX una potencia industrial. Ellos ya, si no hubiesen ido a la guerra. Ellos ya construían barcos, construían aviones, construían portaaviones en los años 20. Entonces ya era una potencia industrial. Pero ellos sí reconocían que tenían un espíritu japonés y una tecnología occidental. ¿Ves? Aprendieron y mejoraron. Después, evidentemente, con los años 60, se reinventaron y mejoraron su calidad. Porque evidentemente la producción japonesa primaria era algo deficiente, pero luego se fue a calidades límites con su política de calidad total, y ellos implementaron la filosofía de la calidad total, estar en todo, y el mejoramiento continuo, el Kaizen, y la calidad total. Entonces eso causó un recelo a nivel mundial con las grandes potencias, y surgió esa frase en tono de burla, en donde decían que los japoneses, que los europeos inventan, que los japoneses financian, ellos decían que los europeos inventan, los estadounidenses financian y los japoneses copian. Bueno, no es tan cierto, ¿no? Al final del cuento se impuso la calidad japonesa sobre la productividad occidental. Ahí tiene un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo interesante, ¿no? Precio, valor y calidad. Tiene la Toyota, los Jeep y los Bronco. Fíjate cómo uno ve aquí, aquel que sepa de vehículos, a la hora de decidirse si tiene suficiente dinero, compra un Toyota. Si quiere aparentar tener dinero, se compra una Bronco. Y si quiere comprar problemas, compra un Jeep. Así se dice hoy día. No sé qué tan cierto sea, pero así esto está todavía se nota ese cuestionamiento. El apogeo. Entonces el apogeo del Japón entre los años 80, ese apogeo de los años 80 en Japón, obligó a los Estados Unidos, ahí vemos a Ronald Reagan, recibiendo en la Casa Blanca, en Washington, al emperador de Japón, Hirohito. O sea, a esa persona a la cual dijeron que era una figura decorativa, que lo llamaron anacrónico, tuvieron que recibirlo en la Casa Blanca, y el presidente de los Estados Unidos tuvo que vestirse acorde a cómo se recibe un emperador, con palto levita. Ahí lo ven. Ronald Reagan con palto levita, algo que los norteamericanos no acostumbran. Ellos se visten casi siempre de smoking. Pero bueno, tuvo que colocarse su palto levita para poder recibir al emperador de Japón. Porque los japoneses se habían convertido en el principal acreedor de la deuda norteamericana y comenzaban a comprar propiedades muy interesantes en los Estados Unidos. O sea, llegar a comprar el Rockefeller Center, por ejemplo. Increíble. Entonces allí se prendió la alarma y la diplomacia
norteamericana tuvo que actuar, porque en esa época ya el hecho en Japón se convertía en un sinónimo de calidad, y además de eso estaba de moda. O sea, si tú querías presumir de algo, comprabas algo japonés. Se metieron hasta con el béisbol, en las grandes ligas japonesas. Ya existían, ¿no? Ya ellos jugaban béisbol desde hace mucho tiempo, pero crearon un sistema de grandes ligas japonesas con unos estadios fabulosos, super modernos, techados, con aire acondicionado, con grama artificial, todo hecho en Japón, y con grandes peloteros. Entonces ya cuando a los Estados Unidos le tocan el béisbol, le tocan el alma. Así de sencillo. Para los norteamericanos, lo que es el fútbol americano y el béisbol son cosas cuasi sagradas. Entonces vino lo que se llamó la segunda dominación, una forma de segunda dominación, porque había que parar. Los Estados Unidos tenía que parar ese empuje gigantesco del Japón, ya que había demasiado dinero. Japón se había hecho un país súper rico. Y para parar eso, hubo una reunión a puerta cerrada entre representantes de los Estados Unidos, el Reino Unido, básicamente ellos, ¿no? Y ese acuerdo que viene allí, donde está la bandera de los Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, y la bandera también del Japón, acordaron revalorizar al yen. O sea, obligaron prácticamente a Japón a que revaluara el yen. El yen pasó de valer creo que 200 y tantos yen por dólar a valer 100 yen por dólar. Eso hacía que la moneda japonesa se convirtiera en una moneda extraordinariamente fuerte, pero también hizo que el japonés comprara afuera, porque era mucho más barato, comenzara a importar. ¿Ves? O sea, comprar afuera en vez de comprar japonés. Y además de eso, el dinero que entraba a Japón se iba, porque el japonés comenzó a hacer turismo y a sacar dinero de su país. ¿Ves? Porque con el yen podía viajar y podía disfrutar de la vida afuera. Eso, aunque individualmente parece muy chévere, comercialmente es algo que un país sufre, porque el dinero que entra sale y el dinero que está dentro también sale. Esa es una situación interesantísima que provocó esta reunión en un hotel de los Estados Unidos llamado el Hotel Plaza. Pues se llama la reunión del Plaza. La pueden buscar. Y ahí entonces, bueno, comenzó el japonés mayamero, que llamo yo, ¿no? Así como los venezolanos tuvimos nuestra época de venezolanos que viajaban por el mundo y era el nuevo rico y compraba cualquier cosa y está barato y dame dos. Un episodio que para nosotros en nuestra historia puede ser jocoso, pero también fue bastante desgraciado desde el punto de vista como país, no desde el punto de vista individual, porque el que lo disfrutó, nadie le quita lo bailado, pero el país verdaderamente quedó desfalcado por esa política del nuevo rico. Bueno, esa política del nuevo rico le ocurrió a los japoneses, porque ese acuerdo del plaza y esa revalorización del yen provocó esto: japoneses por todo el mundo haciendo turismo, ¿ves? Con sus cámaras fotográficas y gastando el dinero a manos llenas. Por lo tanto, los mismos norteamericanos lo sabían, no se pelan, no dan puntada sideral. Japón firmó su sentencia. Esto lo pueden buscar ustedes en YouTube, lo pueden buscar en internet, se le puede meter a la inteligencia artificial y le dan contexto de esa imagen que estoy colocando aquí. Entonces, ¿qué pasó? Que la economía japonesa, de pasar de ser una economía real, una economía basada en la productividad y en las ventas, se convirtió en una
especulación inmobiliaria, porque el dinero a manos llenas hacía que las cosas costaran mucho más de lo que en realidad costaban. Y entonces se creó una gran burbuja. Entonces los Estados Unidos aplicó una muy simpática, ¿no? De crear la burbuja, esperar que crezca lo suficiente para luego estallarla. ¿Ok? Y entonces, bueno, esa es la sentencia que ese acuerdo del Plaza y la visita del emperador a la Casa Blanca causó o concretó. Entonces, lo primero que ocurrió fue que un día cualquiera cae la bolsa del Japón, ¿sí? Se desploma un índice bursátil, porque llega un momento en que el dinero se mueve y crece. Hay un día que dice, bueno, vamos a seguir gastando, no, se acabó. Ahí viene el pánico financiero y cae la bolsa, y con ella se destruyen los bancos. Entonces viene la crisis bancaria. O sea, los bancos habían entregado más dinero a la calle que lo que en realidad podían dar. Por lo tanto, en las bóvedas de los bancos lo que había eran papeles de deuda, no había dinero, mucho menos oro, puros papeles de deuda. Y muchas deudas eran tóxicas, o sea, deudas que no se podían cobrar de inmediato, porque quien le iba a pagar no tenía con qué pagarla. Entonces, estos problemas financieros, esas burbujas inmobiliarias, le ocurrió a Japón en los años 90, exactamente del 90 al 92. Nosotros en Venezuela padecimos esta crisis, en Guayana la padecimos. Esta es una de las razones por las cuales ocurrió la reconversión de Sidor, por ejemplo, ¿sí? El cierre de la planta vieja, etcétera, ¿no? Llegó un día que dejó de vender. Entonces, esa situación que en Japón lo vio en los 90, pues ahorita China está en auge. China está en auge. China hoy día es el principal acreedor de los Estados Unidos. O sea, toda la cantidad de dinero, de dólares que los Estados Unidos ha creado para comprar lo que le venga en gana en el mundo, así de simple, o sea, dinero hecho de la nada y compró lo que sea, está en China. O sea que en cualquier momento China llega y le dice a los Estados Unidos, mire, este poco de dinero que tengo aquí que está a nombre tuyo, tómalo y dame algo tangible a cambio. Por ejemplo, dame una isla, dame un pedazo de territorio, cámbiamelo por oro, dame petróleo garantizado por X cantidad de años. Bueno, eso puede ocurrir, porque puede decirle, bueno, este dinero que está a nombre tuyo, que este dinero que tú lo produces, que tú dices que lo generaste, yo lo quiero convertir en algo tangible. Como lo hizo Francia, por allá en los años 60 y tanto, y en el 69 creo que fue, que luego en el 70 creó una crisis en los Estados Unidos y en el 71 obligó a Richard Nixon a salirse del patrón oro y a romper, tirar a la basura los acuerdos de Bretton Woods, que fueron los acuerdos del año 44 antes que terminara la guerra. Es otro cuento larguísimo que también deben revisar. Entonces China estaría ahorita también en una posición de que hay que domarla. Sin embargo, no lo pueden hacer porque China sí es un país independiente de los Estados Unidos. China es un país que no le debe nada a nadie, ni siquiera a los rusos, ni a los norteamericanos, ni a nadie. Es un país absolutamente independiente. Entonces, no pueden doblegar a China como lo hicieron con Japón, con una estrategia financiera. Le han pedido a China, han propuesto, han tratado de que ellos revaloricen su yuan y China simplemente no lo hace. Es más, la idea con los BRIC es que el mundo comience a aceptar yuanes a cambio de petróleo, por ejemplo, o de otros bienes. O sea que el yuan y la moneda rusa, básicamente, se convierten también en monedas internacionales como lo es el dólar. Ya lo son, por supuesto, pero por lo menos que el comercio se pueda establecer en esas monedas. Entonces, bueno, la diferencia entre ese Japón que vemos allí en negro y esa China que vemos allí en rojo es que lo que hicieron con Japón en los años 80,
a mediados de los 80 y que estalló en el 90, no lo pueden hacer con China, porque China es un país políticamente independiente. Entonces en Japón tú tienes esta situación, bares, sitios pues, nocturnos, una vida nocturna interesante, pues, ¿sí? Clubs, todo ese tipo de cosas, ¿ves? Para atender a los norteamericanos. O sea que todavía ellos necesitan capturas de dólares a como de lugar. Si es posible con turismo de todo tipo, como ese turismo que ven allí, en las calles de Tokio, pues. Entonces, Japón, bueno, tuvo que reconvertirse para salir de ese estancamiento económico que le causó ser un nuevo rico en el mundo y ese desenfrenado turismo y compra hacia el exterior que tuvo en apenas 5 años. Y comenzó a hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, uno de los cambios que dolió bastante y sigue doliendo es que el empleo de por vida se acabó en el Japón. O sea, antes la gente sabía que si entraba a trabajar en un sitio podía envejecer allí hasta... No, hoy día no es así. Hoy en día la empresa, cuando se ve con un problema, simplemente quiebra, abre con otra firma y liquida a sus trabajadores. ¿Bien? Entonces surgió ese problema laboral ahora, ¿no? Entonces el empleo de por vida, que era un pilar fundamental de la cultura japonesa, se extinguió. Y también la redistribución de la riqueza pues comenzó a cambiar, ¿sí? ¿Ok? Entonces la clase media comenzó a desaparecer, aumentó la criminalidad y la esperanza de vida, que aumenta por la tecnología y los avances tecnológicos, se convierte en un problema porque envejece la población. Entonces, fíjate que hay una serie de problemas que surgen, ¿no? La gente, al ver una crisis económica, pues no tiene familia, no quiere que sus hijos crezcan en la pobreza, no tiene familia, y tampoco hay un empleo de garantía de por vida. Esa inestabilidad hace que sencillamente no haya nuevas familias, no haya nuevos hijos y la población comenzó a envejecer. La educación en Japón sí es una cosa sagrada y se mantiene, ¿no? Aquí hay una escuela del año 50, sus bancos de madera, sus estudiantes allí, y hoy una escuela en Japón es así, típica, lo mismo, ¿no? Pupitre y pizarrón de tiza inclusive, ¿no? ¿Eh? O sea, ellos no han ido a como uno a veces puede creer, ¿no? Que en Japón cada asiento tiene una computadora, y no. Ellos siguen escribiendo con su papel, su lápiz, su pizarra, su tiza y su maestro hablando. ¿Eh? Inclusive vean que cada asiento tiene un pañito para la limpieza, porque en Japón la limpieza es algo súper sagrado, ¿sí? Los mismos japoneses son los que lavan, los mismos estudiantes son los que lavan las aulas, lavan los baños. Es una cultura impresionante desde el punto de vista de disciplina. Fíjate que aquí en el aula esta moderna de los días de hoy, una aula de hoy día, hay un cartel. ¿Qué dice ese cartel? Vamos a ver. Ese cartel dice: objetivos de la clase. Unión en un solo cuerpo. Eso es lo que dicen esas letras rojas que están ahí. Unión en un solo cuerpo. Y hay 3 estrellas, ¿no? Cada estrella tiene una frase. La primera frase es: una clase con disciplina es saber distinguir el momento adecuado para cada cosa. O sea, si estamos viendo matemáticas, matemáticas. Si estamos haciendo biología, biología. Si estamos echando cuentas, cuentas. Si estamos durmiendo, durmiendo. Estamos comiendo, comiendo. O sea, cada cosa en su lugar y a su debido tiempo. ¿Ok? La segunda estrella dice: una clase saluda con voz fuerte y clara. O sea, el respeto, pues. ¿Ven? El respeto ante el visitante y ante quien entra al aula. Y la otra dice que es una clase empática y llena de compañerismo. O sea, que allí es un espíritu del cuerpo. Somos todos japoneses y todos vamos en la misma dirección con el mismo pensamiento. Equipo ante todo. Y eso se siembra en la conciencia japonesa. No se siembra una cultura individualista,
de un perdedor, de un ganador, no, una conciencia siempre colectiva. Aquí en la matrícula universitaria en Japón tenemos estudiantes en carreras humanísticas, que es la amarilla, la primera arriba, la más alta, o sea que podemos decir que hay 1.300.000 jóvenes estudiando carreras humanísticas y de ciencias sociales en Japón. En tecnología, ingeniería y tecnología, hay la mitad, 540 millones, 540.000, ¿sí? O sea, arriba estudiando carreras técnicas. Contrario a lo que uno pueda pensar, dice, no, en Japón todo el mundo estudia ingeniería. No, señor. Carreras humanísticas. El hombre por delante, la humanidad por delante. ¿Qué son carreras humanísticas? Bueno, pueden haber abogados, por supuesto, pero también hay socioambientalistas, hay gente en letras, ¿ves? Gente en trabajo social, ¿ok? Administración pública, ¿no? Carreras que tengan que ver con el arte, etcétera, con la historia. Primero, antes que las tecnologías. Y luego vienen las carreras en ciencia de la salud y medicina, que está por debajo en matrícula de los estudiantes que estudian ingeniería y tecnología. Esa es la distribución de Japón. Nosotros a veces creemos que no es así, que ya todo el mundo primero es ingeniero y que las carreras tecnológicas están de último, ¿no? y que las carreras humanísticas son la minoría, y resulta que no es así. La carrera humanística, la gente que está estudiando carrera humanística es mucho más que la gente que está estudiando carreras tecnológicas. Las universidades privadas y públicas. Ahí tiene la morada, son las universidades privadas, y la verde, las universidades públicas. Cualquiera podría creer que hay, más privados que públicos. Lo que pasa es que hay muchas universidades privadas, pero el grueso de los estudiantes está en las universidades públicas. ¿Ok? O sea que hay menos universidades públicas, pero con más estudiantes. ¿Ok? Es importante esto, porque esto nos da una idea de una situación, porque estudia todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene acceso a la educación de esta manera. Y los profesores, los educadores, pues tienen un mejor salario. ¿Ok? Porque ya el Estado no se encarga de absolutamente toda la educación. En Venezuela, por ejemplo, la cantidad de escuelas de universidades privadas es mucho menor que la cantidad de universidades públicas. Eso hace que tengamos un problema en organización, inclusive en salarios de los profesores de Venezuela, porque tendría que pagarlos todo el Estado prácticamente. Es más, la universidad privada de Venezuela está subsidiada, que también es una carga del Estado. También ellos implementaron que absolutamente todas las carreras están en inglés, o por lo menos en dos idiomas. Entonces, Japón es una sociedad madura, hipertecnológica y resiliente. Fíjate que allí tiene esto lo bajé ayer, esto es de hace unos días, esta noticia. Japón pondrá a prueba robots humanoides para cargar equipajes en los aeropuertos ante la falta de trabajadores. No es que están haciendo robots para cargar las maletas, porque es más bonito, porque es más seguro, porque es más eficiente, porque no se cansa el robot, o porque hace un trabajo repetitivo. Todas esas razones que justifican la robótica. Pero en realidad no es por esas justificaciones que se están creando robots para cargar maletas, sino porque no hay quien cargue la maleta. No hay personas que tú puedas contratar para cargar la maleta. O porque no hay gente con ese perfil en donde su trabajo sería cargar la maleta. O porque simplemente no lo quieren hacer. O porque no hay jóvenes suficientes para hacer ese trabajo. Entonces es un problema de personas, un problema poblacional. Yo no sé si con robots puedan lograrlo. Yo sinceramente no lo creo. Porque es difícil de creer de que nosotros vamos
de que Japón pues va a lograr sustituir mano de obra con robots. Ahí está un ejemplo. Cita feia. Estamos exportando bien. Yo lo subo, ¿no? Y un robot, vamos a decir puede patear el robot, ahí va, y se cayó el robot. Hay cosas que los robots, quizás algún día ese robot pueda patear esa pelota mejor que un ser humano. Es posible. Pero si tú le cambias la pelota, le cambias la posición, hay que volver a hacer el diseño. Un ser humano se adapta inmediatamente a la situación. Entonces, eso que tú ves en esa lámina de que los robots van a reemplazar los seres humanos, yo que toda mi vida he trabajado con electrónica, lo dudo. Yo lo dudo. Bien. Otra cosa que debemos observar es que durante un cuarto de siglo el país dejó atrás la obsesión por el crecimiento cuantitativo del Producto Interno Bruto para enfocarse en la sostenibilidad, la optimización avanzada ante el reto demográfico y la predicción de su inmenso poder cultural. O sea, Japón dejó de preocuparse por el crecimiento. O sea, como estamos aquí, no, que el país creció un 4% cada 3 meses, o que creció 1%, o que fue una tragedia porque este año produjo menos que el año pasado. Ese crecimiento, ellos lo dejaron atrás, ya no se preocupan por eso. Ellos llegaron a un nivel en donde prefieren vivir, donde el Producto Interno Bruto, bueno, si el crecimiento fue cero, no importa, ya ellos viven, ¿ven? Y lo importante de ellos es la familia y su bienestar. Allí tienes a una familia china, perdón, disculpen, allí tienen ustedes a una familia japonesa comiendo, pues, y su costumbre de comer en el piso con sus casas, sus kimonos, su pescado crudo, sus sushi, ¿ves? Es importante para ellos. Están en la casa sin zapatos, por ejemplo, pie descalzo. Eso es Japón, esa es la cultura japonesa. Una casa japonesa, ahí está. Le pedí a la inteligencia artificial, dame una casa típica japonesa que los japoneses aspiran, y me pone esta foto. Ahí está el juego de comedor, quizás hay una pelota allá en el fondo, seguramente para tener el té, su televisor, por supuesto, para el contacto con el mundo, un aire acondicionado, pero más nada, más nada. O sea, no están preocupados por acumular cosas, como nuestras casas que están llenas de aparatos adentro que muchas veces ni siquiera utilizamos. Viven con muy poco. Ahí tiene la evolución económica. La línea punteada es el gasto en programas sociales. La línea continua en azul es el PIB nominal del país. Y pueden ver cómo el PIB tuvo una pendiente bien empinada entre los años 80 y 90. Creció el PIB, siempre creciendo. Aunque hubo una debacle, una caída del PIB entre el año 2000 y el 2010. Y luego ahí se nota claramente el problema de la pandemia el año 2020 y luego volvió a crecer. Pero el PIB siempre ha estado, vamos a llamar, en crecimiento, excepto en la década del 2000 al 2010, que fue prácticamente la época de reconversión japonesa, ¿no? Pero más interesante todavía es ver que el gasto en programas sociales se mantiene firme, siempre en crecimiento, o sea, siempre atendiendo al pueblo. En programas sociales, los programas sociales son subsidios, seguridad social, ¿ves? Gasto en hospitales, gasto en educación, seguro de empleo, etcétera, ¿no? En esa gráfica, por supuesto, la escala azul está en trillones de yens y la escala punteada está en billones de yen, ¿no? O sea que no puedes
Caer en el error de decir que bajó el PIB y subió el gasto público. No, señor. Son dos escalas independientes o separadas. Por eso aquí la estoy colocando solamente en porcentajes del PIB. Ahí tiene el gasto público, el gasto en programas sociales, la línea esa rosada, en función del PIB, asumiendo el PIB como un 100%. Entonces allí ves cómo de un 4,7% en los 70 ha llegado hoy día a un 23% en el año 2026. O sea que siempre ha ido incrementando la atención a la gente en programas de costos sociales. ¿Sí? Costos sociales se llaman. El envejecimiento de la población es un problema grave en Japón. ¿Sí? O sea, se implementó un programa llamado Abenomics de tal manera de crear una flexibilización monetaria, o sea, emitir más yenes, generar más dinero del Estado, tirar más dinero a la calle, de tal manera que la gente tenga siempre dinero para gastar. Pero eso ocurre porque mucha gente ya no puede trabajar o ya no trabaja como trabajaba antes, no produce, simplemente cobra pensiones por el envejecimiento de la población. ¿Ves? Eso es una reconfiguración que está en pleno desarrollo en Japón. El problema grave de su envejecimiento de la población. Y, por supuesto, esa devaluación, porque es una devaluación del yen, crear dinero, lanzar la calle y devaluar la moneda, hace que se mejore el turismo. Entonces, ya eso de que el japonés salía como turista, pues se acabó. El Japón se convierte ahora en un destino turístico y de 5 millones de visitantes extranjeros que había en el 2000, hoy por hoy hay 32 millones de personas que visitan Japón a nivel de turismo. Vean cómo son medidas, oye, de un corte casi de izquierda, pues, para que no quede ningún lugar a duda, ¿no? ¿Sí? Eso es keynesianismo, eso es una medida keynesiana. Bueno, entonces, ha apostado mucho a la automatización, suponiendo que va a solucionar su problema de robots, de envejecimiento con robots. O sea que en lugar de ellos de abrir sus fronteras para admitir personas que vayan a vivir a Japón a trabajar, pues no, apuestan a la automatización, o sea, no quieren extranjeros en su fila, porque el extranjero, hay que ser claro y contundente con esto y reconocerlo, les va a dañar su cultura, pues, o le va, quizá la palabra dañar no sea correcta, le va a modificar mucho su cultura japonesa. Entonces, no se han abierto todavía a la inmigración y se han abierto más a la automatización. Esperemos qué ocurre. Entonces, ya estamos terminando. La clave del milagro japonés se puede resumir en tres cosas. Aclarando primero de que el milagro japonés no es que pasó de ser un país pobre a un país rico, no. El milagro japonés es que pudo superar una devastación causada por la guerra, porque ya Japón, antes de la guerra, era una superpotencia. La guerra lo llevó a menos, la guerra fue una derrota humillante, en donde no pudieron establecer ninguna condición, una rendición incondicional, tuvieron que aceptar el gobierno extranjero por encima de su emperador. Pero bueno, poco a poco, ni siquiera poco a poco, de manera acelerada más bien, revirtieron esa situación hasta hoy día. Entonces, las tres claves son estas: la filosofía monosokuri, que es el arte de hacer las cosas, la ingeniería japonesa, ellos hacen las cosas y las hacen bien, durabilidad, calidad, esa es la primera filosofía. Nunca dejaron de construir, antes construían aviones, bombarderos, aviones, barcos para la guerra, después vehículos, después electrónica,
O sea, su productividad, su ingeniería es asombrosamente eficiente y científicamente poderosa, pues. El principio Kaizen, que es la mejora continua, su política de calidad total, que hizo que la calidad de sus artefactos fuera óptima y pudiera superar con calidad la productividad occidental. ¿Sí? Y luego la sinergia pública y privada. O sea, ese Ministerio de Economía y Comercio e Industria que coordinó, planificó y ejecutó los planes de un Estado sobre la empresa privada. Y la empresa privada obedeció, no se puso en contra. ¿Ves? O sea, se sometió al poder del Estado y trabajaron de la mano juntos y lograron esos niveles de excelencia, pues. No como otros países que lamentablemente vivimos, en donde el empresario privado pues odia al Estado, dice que el Estado no debe existir, que el Estado es una basura, que el Estado es un ladrón, etcétera, etcétera. Hemos escuchado de algunos personajes de la política latinoamericana frases de ese tipo, ¿no? Cosa que es totalmente mentira, o sea, totalmente una falsedad. El empresario privado necesita un Estado que lo proteja, pero también que lo controle y también que lo oriente. ¿Sí? Y eso ocurrió allí, una sinergia pública y privada. Entonces, eso, había que subsidiar cuando había que subsidiar, había que orientar cuando había que orientar y había que ordenar o controlar cuando había que controlar. Entonces, esa sinergia entre los conglomerados y las universidades parece una inversión en investigación con unos objetivos nacionales claros: planificación, estrategia. Donde hay planificación, hay futuro. Bien, hoy en día el primer ministro de Japón es una mujer, primera vez en la historia. ¿Sí? Una mujer es la primer ministro de Japón. Y allí, en Japón, prácticamente siempre ha mandado un único partido. Allí es un partido hegemónico. O sea, en la política en Japón ha sido política prácticamente de un solo partido hegemónico. El otro partido ha mandado por periodos muy cortos de tiempo, pero nunca ha sido un partido, la oposición al partido de gobierno que siempre ha estado en Japón, que es un partido de corte conservador, pero con ideas izquierdosas, algo bien extraño. Nunca ha sido una política de tratar de destruir el país para alcanzar el poder político. ¿Ok? A pesar de que tiene la tutela de Estados Unidos. Porque si fuese así, la oposición política dice, bueno, vamos a pedirle a Estados Unidos que elimine a aquel para ponerme yo, y eso no ocurre. Entonces la estabilidad es la palabra mágica en la política japonesa. Y prácticamente hay un partido hegemónico dominante. Bueno, es interesante eso. Ese partido que domina Japón es el PLD. ¿Sí? Y la oposición son una cantidad de partidos más pequeños, fragmentadas, pero que no se constituye un obstáculo para la política pública. Al contrario, se convierte siempre en un vigilante y en un sistema de realimentación para corregir lo que debe corregir a tiempo. Esa es la política japonesa. Por eso que en Japón no hay crisis de estabilidad política, no hay golpe de Estado, ese tipo de cosas que en nuestros países ocurren. Que hoy día tenemos un presidente de izquierda y mañana un presidente de ultraderecha y en la próxima elección otro presidente, etcétera, etcétera. No. La cúpula de la bomba atómica se llama ese edificio. En realidad ese edificio era un pabellón de la prefectura de Hiroshima. Fue el único edificio que quedó en pie luego de la detonación de la bomba atómica de Hiroshima. Por supuesto, se convierte en el
edificio, la edificación o en el monumento ya más icónico, más sagrado para los japoneses, pues. Un edificio que sobrevivió a esa tragedia está ahí en pie. Se convierte entonces en el centro de un parque que le llaman el Parque de la Paz, en Hiroshima. Y es el símbolo de que no se puede olvidar. No se puede olvidar el bombardeo a Tokio. No se puede olvidar la bomba sobre Nagasaki. No se puede olvidar la bomba sobre Hiroshima. No se puede olvidar nada de eso. No se puede olvidar la guerra de Corea. No se puede olvidar la guerra de Vietnam. Es un símbolo que representa mucho en la historia de la humanidad, ¿no? Ese edificio que pudo soportar la explosión de la primera bomba atómica arrojada sobre una población en el planeta Tierra. El edificio de la cúpula de la bomba atómica, el edificio Genbaku Dome, Parque de la Paz en Hiroshima. Bueno, gracias por su atención y espero que esta información que humildemente he preparado para ustedes sea procesada para bien. Acepto las críticas, acepto los puntos de vista quizás que no estén de acuerdo con algunas apreciaciones que yo he hecho sobre este recorrido histórico. Es una visión por supuestamente personal. Sin embargo, espero de que cause la reflexión debida y positiva, por supuesto, para nosotros tratar de ver en este antecedente, en esta historia del Japón, algo que nos pueda orientar a la situación que hoy vivimos, no solamente en Venezuela, porque muchas veces nosotros creemos que Venezuela es la que ha sido dominada y bombardeada, pues. ¿No? Es Latinoamérica entera la que está bajo la mira de otro imperio. Mis saludos y muchas gracias.